En la clase de hoy lo que vamos a ver es la raíz. Ya vamos a empezar con la organografía de la planta, con las distintas partes, con los distintos órganos. Eso que vimos que tenían fundamentalmente las plantas superiores, las espermatófitas, porque si bien en las pteridófitas aparecían algunas cosas como algunas estructuras parecidas a raíces o parecidas a hojas, en realidad en las espermatófitas es donde realmente aparecen todas estas estructuras y son las plantas que más nos interesan para lo que es la jardinería. Los helechos, sí, en algunos casos, pero son pocas especies. La gran mayoría de las especies de la gran mayoría de los jardines tienen que ver con las espermatófitas. Bien, ahora, ¿qué es la raíz? Lo primero que tenemos que saber es qué es la raíz. Y la raíz es un órgano de las plantas superiores que tiene forma cónica o fusiforme, es como un cono, como una punta de una aguja, y que tiene geotropismo positivo, o sea que crece hacia la tierra, hacia la profundidad. ¿Sí? Las plantas no tienen movimiento, pero sí tienen crecimiento respondiendo a estímulos. Entonces, tiene geotropismo positivo y fototropismo negativo, o sea que es muy raro, ya vamos a ver que puede pasar. Y algo que digo siempre, y este año todavía no lo he dicho, es que estamos en biología y no podemos afirmar nada contundentemente. A cualquier cosa que querramos decirlo como que siempre pasa esto, todas las raíces crecen para abajo, ya van a ver que no. Siempre vamos a encontrar excepciones. Entonces, volviendo, la raíz es un órgano de las plantas superiores con forma cónica o fusiforme, con geotropismo positivo y fototropismo negativo. Ahora bien, ¿dónde se origina la raíz? Generalmente, y el origen común y normal de una raíz es la radícula del embrión. ¿Sí? Dentro de la semilla, que es la última estructura que vamos a ver, dentro de la semilla vamos a encontrar el embrión, que es una planta en miniatura, y que va a tener los primordios de todos los órganos que van a formar una planta adulta. Va a tener la radícula que va a generar el embrión, va a tener una plúmula que va a generar el tallo aéreo, las ramas y las hojas, y va a tener la sustancia reserva, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero en general se origina ahí, aunque ya vamos a ver que se puede originar en otros órganos de la planta. ¿Y cuál es la función de la raíz? Fundamentalmente dos cosas. Por un lado, absorber agua y sales. La raíz es la que saca el agua y las sales minerales que la planta necesita para fabricar sustancias orgánicas que le van a servir como fuente de energía y para el crecimiento y para formar ese cuerpo para, valga la redundancia, el crecimiento. Y por otro lado, fijación al sustrato, o sea, anclar la planta a un lugar. Puede ser, generalmente es la tierra, pero ya vamos a ver que puede ser a otros lugares. ¿Y cuáles son las partes de una raíz normal? Una raíz tiene, en el extremo, hay un ápice, que es el punto de crecimiento, que hay un tejido especial, que es el tejido meritemático, que está en continua división celular, para generar células nuevas para que la raíz crezca en largo. Como ese tejido es muy blando, es muy frágil y es muy importante que no se rompa, porque si se rompe la raíz deja de crecer, es el único lugar donde se generan células nuevas para que la raíz crezca, está cubierto por una estructura de protección que se llama cofia, caliptra o pilorriza. Por lo tanto, el ápice de la raíz, ese punto de crecimiento, no lo podemos ver en una raíz, salvo que hagamos un corte longitudinal y cortemos la raíz a lo largo, pero si no, no lo vemos porque está tapado por esa cofia. Siguiendo hacia arriba, o sea, acercándonos a la superficie del suelo, a lo que sería el tallo, porque la raíz se continúa en el tallo, forma un eje con el tallo, vamos a encontrar la zona de alargamiento. Esas células que nacieron, podríamos decir, ahí en ese extremo, empiezan a alargarse y empiezan a generar la raíz propiamente dicha. Todavía son todas iguales, no hay diferencia entre las células que van a formar el tejido de conducción y las que van a formar la epidermis, que es el tejido de protección, son todas iguales.
Luego de eso viene la zona pilífera, que acá es donde ustedes han escuchado hablar que la raíz tiene pelos absorbentes. Sí, hay una parte bien por encima de esa zona de alargamiento donde ya acá las células ya se diferenciaron para formar los tejidos. Recuerden, los tejidos son conjuntos de células que se agrupan para cumplir una función determinada. Entonces acá ya tenemos los tejidos de conducción, tenemos los tejidos de reserva, tenemos los tejidos de protección y tenemos toda esta zona de pelos absorbente que lo que hacen son células de la periferia, células epidérmicas, es el tejido de la epidermis, el tejido más externo de las plantas, que lo que hacen es alargarse, forman una especie de pelo y aumentan la superficie de absorción, porque en este lugar es el único lugar donde la raíz absorbe. ¿Cómo? Entonces la raíz no absorbe en todo largo? No, absorbe en la zona pilífera. Estos pelos son formados por una sola célula y son de vida corta, o sea, porque la raíz sigue creciendo, se siguen envejeciendo y una vez que se envejecen, esa raíz se endurece y los pelos se pierden. Y por arriba de esa zona pilífera viene ya la zona suberificada, que es una zona endurecida y donde la raíz se hace leñosa, ya deja de absorber agua por esa zona, pero en esta zona empiezan a aparecer las raíces secundarias, que las raíces secundarias tienen las mismas partes que una raíz primaria y son las que van a ir ampliando y van a ir generando las nuevas zonas de absorción. Van a tener una cofia protegiendo la punta de esa raíz secundaria, van a tener ese punto de crecimiento, la zona de alargamiento, la zona pilífera y la zona suberificada, de la cual van a salir raíces terciarias, y así va a continuar el sistema radicular. Y la última zona es el cuello, que es donde la raíz se une con el tallo. ¿Sí? Las raíces secundarias y terciarias tienen todas las mismas partes que una raíz normal, que una raíz primaria, pero no tienen cuello, porque por definición el cuello es la unión de la raíz con el tallo. Bueno, acá en este dibujo pueden ver lo que les decía, la cofia en el extremo, una zona de crecimiento o alargamiento, la zona pilífera, la zona suberificada, que es la parte más larga de la raíz, y de donde salen las raíces secundarias y terciarias. Y las raíces secundarias van a tener las mismas partes. La cofia, el punto de la zona de crecimiento, la zona pilífera, la zona suberificada. Acá pueden ver una foto de una raicita recién emergida. Esto es una semilla de rabanito, todavía miren que todavía tiene la cubierta de la semilla. Esta parte más oscurita es el tallo, y aquí es donde la raíz se une con el tallo, esto es el cuello. Acá aparece la cofia, fíjense que es como un pompón en la punta que protege esa puntita que está aquí adentro escondida. Esto es como una esponja, como una zona, es un tejido gelatinoso, blando, que se va moldando y va creciendo, se va metiendo entre los huecos del suelo y le permite a la raíz crecer. Acá aparece la zona esa de alargamiento y aquí comienza la zona pilífera. Fíjense que acá se alcanzan a ver algunos pelitos que hasta esta zona se hacen muy largos. Todo esto es la zona de absorción de la raíz. Y aquí comienza la zona suberificada. Como esta es una raíz muy joven, todavía no empezaron a salir, pero en breve van a empezar a salir las raíces secundarias en esta zona. Esto es una raíz normal, con sus partes. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar las raíces? Bueno, las vamos a clasificar por dos motivos. Recuerden que el hombre trata de clasificar todo, lo vimos en la clase anterior cuando vimos la clasificación de las plantas, y a veces esas son artificiales esa clasificación y a veces están medias metidas a presión. Pero bueno, en este caso ajusta. Vamos a clasificar las raíces por su origen. Entonces, si las raíces se originan en la radícula del embrión, como origen normal, son raíces embrionales. Ahora, si se originan en otro lugar de la planta, van a ser raíces adventicias. ¿Y dónde se pueden originar? En el tallo, por ejemplo. Hay raíces que salen directamente del tallo. Hay raíces que salen de las hojas. ¿Sí? Si ustedes dejan caer una hojita de calancoe,
van a ver que al poco tiempo le empiezan a salir de los bordes de la hoja, le empiezan a salir raíces. ¿Por qué? Porque esa planta tiene ciertas células, cierto tejido que le permite generar raíces. No es lo más normal. Entonces acá tenemos raíces embrionales. Fíjense, la que veíamos hoy, no hay duda de que salió del embrión de esta semilla, lo mismo que en esta soja. Fíjense, acá tiene las mismas partes, pero ya empiezan a salir las raíces secundarias. Estos no son pelos, son raíces secundarias ya, pero acá no hay duda de que el origen fue la radícula del embrión. En esta arveja lo mismo. Acá están los restos de semilla, salió el tallito y sale la raíz, fíjense, con todas sus raíces secundarias. Acá no hay duda, son raíces embrionales. Pero acá, miren, esto es un tallo y de aquí empiezan a salir raíces. Estas son raíces adventicias. En esta caña, que podría ser una tacuara, podría ser un bambú, fíjense que también no hay una raíz acá que se originó en la radícula del embrión, sino que las raíces salieron del tallo. El tallo originó raíces y generó todo este sistema radicular. En esta plantulita de maíz lo mismo, fíjense. Acá podríamos tal vez decir que esta es la raíz embrional, pero todas las demás raíces salieron del tallo, porque si acá estuviese el cuello, fíjense que esta raíz sale más arriba. Entonces, hay raíces que no salen de la radícula del embrión, ni salen de otras raíces, que sería también una raíz embrional, sino que salen del tallo, de la soja, y son raíces adventicias. La otra clasificación es por su forma. Tenemos raíces pivotantes y raíces fasciculadas. Las pivotantes o axonomorfas es cuando hay una raíz principal. Hay una raíz principal, hay un eje, eso significa pivot, o axón significa eje, y salen raíces secundarias. Generalmente, las raíces embrionales son raíces pivotantes, generalmente. Y después tenemos raíces fasciculadas o en cabellera, que no hay una raíz principal, sino que hay varias raíces más o menos parecidas y generan como una especie de cabellera, ¿sí? de cabello, de pelo. No hay una raíz principal. Y generalmente las raíces adventicias son raíces fasciculadas. Vamos a las fotos. ¿Ven? Una raíz principal es esta, hay un eje, y salen raíces secundarias, de las secundarias terciarias. En este caso también, una raíz principal y raíces secundarias. O sea, estos son sistemas de raíces pivotantes. Y en este caso, miren, no hay una raíz principal, no se encuentra, porque esta es igual que esta, igual que esta, igual que esta otra. O sea, hay varias raíces de la misma importancia, no hay una raíz principal. Este es un sistema de raíces fasciculado. Bien, hasta ahí. Hasta ahí una raíz normal, sistema de raíces normales, las partes de una raíz normal, pero vamos a la parte más linda, la que por ahí más nos interesa a nosotros como jardineros, que son todas las modificaciones y adaptaciones que puede sufrir la raíz, porque la raíz puede cambiar su forma, esta forma que vimos normal, para cumplir otras funciones. ¿Se acuerdan que las funciones principales de la raíz era absorción y anclaje? Bueno, anclaje generalmente al suelo y absorción de agua y sales. Pero, ¿qué pasa cuando la planta necesita que la raíz haga otra cosa? Y bueno, se modifica. Y aparecen, por ejemplo, raíces como las raíces carnosas, que son raíces muy engrosadas, muy grandes. ¿Por qué? Porque agrandan, ensanchan sus tejidos para acumular sustancia. ¿Para qué? Para poder sobrevivir a épocas desfavorables. Generalmente estas raíces acumulan sustancia durante la primavera y verano, y cuando llega el invierno se seca todo su follaje, se caen todas sus hojas, su tallo, y solamente queda un pedacito de tallo en el cuello, y la raíz y la planta está como dormida bajo tierra. Cuando vuelve otra vez la primavera, estas plantas rebrotan a partir de ese pequeño tallito que le quedó, usando las reservas de la raíz. Y tenemos muchos ejemplos en jardinería. Por ejemplo, las dalias, ¿sí?
típico ejemplo, todas esas batatas que sacamos, que generalmente decimos batatas, que sacamos del suelo y que guardamos para plantarlas al año siguiente, son raíces tuberosas o raíces carnosas. Un ejemplo típico es la zanahoria. La zanahoria es la típica raíz carnosa. La batata no tiene nada que ver con la papa, y la papa no es una raíz, aunque está bajo tierra, lo vamos a ver en la próxima clase, pero la batata también es una raíz. Y no es necesario que la raíz sea una raíz pivotante para que sea carnosa. La zanahoria es una raíz pivotante y es carnosa, pero las dalias son raíces fasciculadas. Algunas quedan flaquitas y otras se engrosan y son las que hacen reserva. Y la batata lo mismo, son raíces fasciculadas, son raíces adventicias, ¿sí? Y no solamente para las plantas les sirven como una forma de reproducción asexual porque se dispersan, sino que también nos sirven a los jardineros porque es de esa forma, de una planta de dalia, podemos sacarla, separar y lograr 4 o 5 batatas, 4 o 5 plantas que vamos a poder distribuir y reproducir asexualmente, con todas las ventajas que significa, ventajas y desventajas, lo vamos a ver más adelante, qué significa una reproducción asexual. Acá tienen ejemplo. La zanahoria, la batata y la que nos interesa a nosotros, la dalia, que generalmente ven que hay distintos tamaños, pero son raíces fasciculadas. Acá hay algunas que no se engrosaron, pero muchas que sí. La batata lo mismo, fíjense que son raíces fasciculadas, no son raíces pivotantes como la zanahoria. Y estas son las que usamos nosotros para reproducir esta planta. Otro caso de raíces que se modifican son las raíces de ciertos bulbos y que se llaman raíces contráctiles. ¿Por qué? Porque actúan con un efecto resorte. Las raíces van creciendo, 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 y cuando cambia la humedad del suelo, se acortan, ¿sí? Se acortan con un movimiento brusco y hacen que esa planta cambie la posición, o sea, se entierre. Si bien se dice que los bulbos tienen raíces contráctiles y que sirven para enterrar esa planta, no piensen en un gladiolo que se va a enterrar el gladiolo. No, es cuando la planta es muy chiquita. Las semillas generalmente de estas plantas son semillas muy chiquitas que quedan prácticamente a ras del suelo para, y vamos a los ejemplos, ¿sí? Si tuviésemos un gladiolo, la semilla queda a ras del suelo, pero después esto tiene que quedar bajo tierra, esto se forma bajo tierra. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto se forme bajo tierra? Bueno, cuando esa semilla germina, que es una plantita muy chiquita, ahí es donde las raíces empiezan a hacer ese trabajo. Crecen y es como que se acortan, pero tiran como un sacacorcho al revés. Tiran esa plantita muy chiquita y muy finita hacia abajo y la van enterrando. Entonces, el bulbo es esto, que ya vamos a ver que no es una raíz, sino que es un tallo modificado, lo vemos la próxima clase, va a formarse bajo tierra. Los gladiolos, las azucenas, esto creo que son agapantos, son plantas que tienen bulbos y que tienen raíces contráctiles. Acá se ven, fíjense que acá se ven como que hay marquita o que hay adelgazamiento de las raíces, ¿ven? Esas son cicatrices que van quedando justamente cuando esas raíces fueron tironeando la planta hacia abajo, fueron haciendo ese movimiento de tracción. Después quedan esas marcas que son como cicatrices. La raíz sigue funcionando normalmente, pero quedan esas marquitas, esas cicatrices, que es lo que nos demuestran que estas son raíces contráctiles. Ejemplos, les decía, el gladiolo, la dalia, agapanto. La cebolla también tiene raíces contráctiles. El ajo también tiene raíces contráctiles. Otro tipo de raíces interesante, no tienen mucho, no aparecen mucho en plantas de jardinería, pero existen, son las raíces fulcrias, que son raíces de sostén. Son raíces adventicias que salen del tallo, salen por arriba de la superficie del suelo y lo que hacen es
crecer hacia el suelo y es como que le dan sostén, le dan anclaje a las plantas. El ejemplo más típico es el maíz. ¿Ven? Esta es una planta de maíz, son plantas muy finas y muy altas, entonces del tallo salen raíces que se entierran en el suelo como para darle sostén. En este se ve más claro todavía. ¿Ven? Acá hay un nivel de... Abajo hay todo un sistema radicular enterrado. ¿Ves? De esta parte del tallo salen como una araña de raíces que se prenden al suelo y acá también. Entonces es como que funcionan como las líneas de una carpa que le dan sostén. Bueno, de la misma forma. Se llaman raíces fúlcreas. Les decía, no aparecen mucho, yo no recuerdo en este momento, tiene que haber plantas de jardinería que tengan este sistema radicular, pero puede aparecer. Otro sistema de raíces, acá sí, aparecen mucho en árboles, son las raíces tabulares o zancos. Tabulares porque forman como tablas, y son raíces, esto aparece en árboles que viven en suelos pantanosos. Y aunque no lo pongamos en suelos pantanosos, sino que lo hagamos en tierra firme, esa genética, esa información genética sigue estando en su gene y a partir de las ramas de esos árboles empiezan a alargar raíces que se van engrosando y van formando como pilares, como tablas que le dan estabilidad. Miren, en este caso, bueno, esto es un árbol, un higuerón de una selva, la tomé prestada, esta fotografía no es mía, pero esto sí, este árbol se puede ver en Paraná, está en Paraná, en Avenida Ejército. Bueno, el tronco es este que se ve por acá atrás. Todo esto que ven acá, que parecen ramas, en realidad son raíces. Son raíces que salen, fíjense, de las ramas y bajan para generar una especie de soporte para que el árbol, que es, miren este caso, un árbol de copa muy amplia, un árbol muy grande, que si bien tiene una raíz importante, el suelo es todo barro, donde viven originalmente, el higuerón o higuera de las pagodas, el ficus, el gomero, esto es un gomero, ficus elástica, son plantas que tienen una copa muy amplia y viven en zonas pantanosas. Entonces, y encima, en esas zonas, hay vientos muy fuertes. Es zona de monzones, que son como ciclones que se llaman monzones en Asia. Son ciclones. Entonces, si estos árboles le sumamos copa muy amplia, suelo muy mojado, barroso y un viento fuerte, se tumban. Entonces, con estos sostenes, con estas raíces zanco, van sosteniendo y van anclándose para justamente no caerse. ¿Sí? Por supuesto que estas raíces cuando llegan acá abajo forman un sistema radicular de absorción y están cumpliendo la función de anclaje, pero tuvieron que modificarse para mejorar ese anclaje. Siguiendo con raíces modificadas, también una que aparece, que es muy útil, que nos aparece en algunas plantas de jardín, que va a ser muy útil cuando querramos generar jardines verticales, son las raíces adherentes. Estas aparecen en plantas trepadoras, pero no cualquier planta trepadora, porque las plantas tienen distintos mecanismos para trepar. Estas aparecen en plantas que trepan pegada a muros. Por ejemplo, la hiedra, por ejemplo, la enamorada del muro, que uno la ve que se va pegando a la pared y dice, ¿cómo se pega? Bueno, aparecen unas raíces que son muy cortitas, muy gruesas y que aparecen, son raíces adventicias porque aparecen del tallo y que se adhieren por un tejido especial que tienen, su epidermis especial, y hace que se peguen al muro. Son estas raíces que forman como un cepillito. Miren, acá hay algunas, acá también, acá también. Esto es una hiedra, pero estas son las raíces adherentes. Estas se pegan a las paredes, a los postes, a cualquier superficie vertical y le permiten a la planta trepar. También pueden hacer algo de absorción, pero su función primordial y fundamental es permitir que la planta crezca en altura. También le va a permitir pegarse a troncos y ramas de árboles para las selvas donde viven,
poder crecer y poder buscar la luz. ¿Sí? Su hábito de crecimiento hace que crezcan hacia arriba buscando luz. ¿Sí? Y a nosotros nos van a servir muchísimo para generar jardines verticales. Bien, para los amantes de las orquídeas epífitas, o sea, las que viven apoyadas en árboles, no las orquídeas terrestres, las orquídeas epífitas tienen un tipo especial de raíz, que se llaman raíces con velamen. ¿Qué pasa? Como viven en el aire y son epífitas, no son parásitas, tienen que tomar todo lo que necesitan del aire, la humedad del aire, los nutrientes del aire, todo tiene que salir del aire. Y para eso lo que hacen es, algunas de sus raíces generan toda una epidermis, que es el tejido de protección, que generalmente en casi todos los vegetales, en casi todos los órganos del vegetal, tiene una sola capita de célula, es muy finito. Bueno, en este caso se genera una epidermis de muchas capas, muy gruesa, como la vela de un barco, que lo que hace es justamente captar humedad y nutrientes. ¿Sí? Son estas raíces blancas, gruesas que vemos, y que si nosotros hiciésemos un corte acá, veríamos que tienen como una capa que parece un hongo, muy corchoso, muy blando, que son varias capas de célula por donde va a absorber. ¿Sí? Acá está la planta, todo esto es la planta que está apoyada sobre un árbol, y estas son sus raíces con velamen, que son esas raíces que le permiten absorber. La modificación aquí es que la raíz va a estar haciendo absorción, ¿sí? Pero para poder absorber los nutrientes y el agua del aire, necesito aumentar el volumen de su tejido epidérmico. Bien, ya estamos terminando, faltan pocos. Neumatóforos. Yo le traje una foto, pero pueden ir a verlo si andan algún día por la facultad. Hay un montecito de estos árboles. El ejemplo más típico es el ciprés calvo. Las raíces neumatóforas o raíces en rodilla se llaman, aparecen en árboles que viven en zonas con suelos que se inundan y que pasan mucho tiempo inundado. Si un suelo está inundado, todo su espacio poroso está lleno de agua. Si está lleno de agua no hay oxígeno, y la raíz necesita oxígeno para respirar, si no se muere. Entonces, las raíces pueden soportar un par de días inundado el suelo, después de una lluvia no habría problema, incluso algunas pueden soportar un poco más, pero si gran parte del año el suelo está inundado, ya estamos en un problema. ¿Y qué hacen estas raíces para lograr ese oxígeno? Crecen para arriba. ¿Cómo? Bueno, este es un ejemplo de una raíz que crece para arriba. ¿Sí? Y aparece esto. ¿Sí? Acá viene una raíz, creció para arriba, acá van a aparecer ciertas estructuras que le van a permitir tomar el oxígeno del aire y llevarlo a todo el sistema radicular. Como ven, acá no hay un encharcamiento, pero otra vez, el árbol en sus genes tiene que hacer que crezcan las raíces hacia arriba para poder tomar oxígeno. Entonces, crecen hacia arriba, toman oxígeno y lo inyectan a todo el sistema radicular. Entonces, las raíces pueden sobrevivir en esos suelos inundados sin ninguna clase de problema. Les decía, el ejemplo más típico es el ciprés calvo, el Taxodium disticum, que es una gimnosperma, es un pino o un ciprés, pero que pierde la hoja. Vieron que una de las características de la gimnosperma es que son de hojas perennes. Las gimnospermas no pierden la hoja, los pinos siempre tienen hojas verdes, los cipreses también, los cedros también. Bueno, el ciprés calvo no. El ciprés calvo en invierno voltea toda la hoja, queda pelado, por eso le dicen calvo, y en primavera vuelve a rebrotar. Un pino raro. ¿Vieron que siempre hay excepciones a cualquier cosa que querramos decir en biología y botánica, por supuesto? Raíces neumatóforos o raíces en rodilla. Y acá llegamos a una raíz muy interesante, las raíces con nódulos. Estas son raíces simbióticas. Eso quiere decir que hay una relación de beneficio mutuo entre dos organismos. En este caso,
una planta espermatófita, angiosperma, dicotiledonia, con un tipo de bacteria. Y esto aparece en las leguminosas. Las leguminosas, ustedes ya el año que viene, ahora en el segundo semestre van a ver botánica sistemática y van a ver toda la clasificación de las plantas, pero la leguminosa es una gran familia de plantas que se caracterizan principalmente porque su fruto es una legumbre, es una chaucha. Todos los porotos, la arvejilla, la soja, la lenteja, la alfalfa, la arveja, son leguminosas. Y las leguminosas son las únicas que hacen este tipo de simbiosis. Las bacterias que pueden vivir en el suelo sin ningún problema, pueden, cuando se encuentran una bacteria específica, es más, son tan específicas que, por ejemplo, la bacteria que forma nódulos en soja no puede formar nódulos en arveja. Es otra bacteria, otra especie de bacteria. Y la que forma en arveja no forma nódulos en arvejilla. Son específicos. Cada especie de bacteria con cada especie de planta. Bien, pero viven en el suelo normalmente, esas bacterias sobreviven y cuando se encuentran con una leguminosa, se meten por los pelos absorbentes, la invaden a la planta y la planta reacciona formando unas pelotitas en su raíz donde las encierra las bacterias. Ustedes miran, pero entonces las tiene prisioneras. No. ¿Por qué? A ver, la bacteria tiene la posibilidad de tomar nitrógeno del aire. En el aire el nitrógeno es muy abundante. El 78% del aire que respiramos es nitrógeno. Y el nitrógeno es fundamental para todos los seres vivos porque nos permite formar las proteínas. ¿Sí? Entonces, para cualquier ser vivo, el nitrógeno es importante. Las plantas lo pueden sacar del suelo y en el suelo es muy escaso. Menos del 0,5%. O sea, de 1 tonelada de suelo, podríamos estar hablando que hay 5 kilos de nitrógeno. Muy poquitito. Entonces, las plantas le alcanzan, pero se ven limitadas. Pero estas bacterias pueden tomar el nitrógeno del aire, que es muy abundante y que ningún otro ser vivo lo puede hacer, transformarlo en compuestos de nitrógeno que la planta puede absorber y puede utilizar, y entonces lo sacan del aire, lo transforman, se lo dan a la planta. La planta chocha, no precisa sacar nitrógeno del suelo y puede crecer libremente. Y a su vez la planta le da comida a la bacteria. O sea, es un beneficio mutuo. Y un ejemplo decía en la parte de jardinería es la arvejilla. Esto es lo que vamos a ver si sacamos una planta de leguminosa. Todos estos circulitos, todas estas esferitas que se ven acá, a veces no son tan redonditas, son nódulos. No es que la planta esté enferma, no es que le esté afectando algún parásito, no. Son bacterias que están sacando nitrógeno del aire y, ustedes miran, pero abajo tierra, sí, abajo tierra también hay aire de la atmósfera, salvo que la tierra, el suelo esté inundado, pero si no, el 25% de la tierra es aire y es el mismo composición que el aire atmosférico, o sea que sacan de ahí nitrógeno, lo transforman en sales de nitrógeno, que ya ustedes lo están viendo en química, y se lo dan a la planta. Y la planta chocha, pues no tiene que sacarlo del suelo y puede crecer muy bien. Raíces simbióticas, pero es muy específico. Las leguminosas con cierto tipo de bacterias. Raíces simbióticas, raíces con nódulos. Otra simbiosis es de las raíces, y acá sí ya no hay especificidad, sino que todas las plantas forman alguna asociación con hongos, son las raíces con micorrizas. Muchas veces cuando sacamos una raíz vemos que alrededor de la raíz hay como una telaraña o como una telita blanca. Bueno, esos son hongos que en realidad no están atacando la raíz, sino que están viviendo y colaborando con esa raíz. Esos hongos se llaman micorrizas y lo que hacen es generar todo un ambiente alrededor de la raíz donde el hongo libera sustancia, muchas sustancias que la planta necesita quedan disponibles, muchas sales minerales quedan disponibles para que la planta la saque,
y a su vez la planta lo que hace es darle comida al hongo. La planta, que puede generar mucha más comida porque puede sacar mucho más nutrientes del suelo y le sobra comida para lo que necesita, le da un poco al hongo. Entonces los dos se benefician, ¿sí? Ahora bien, antes se creía que solamente algunas especies de árboles podían hacer esto, pero ahora se comprobó que prácticamente todas las plantas generan micorrizas. Y las micorrizas pueden ser internas o externas. Hay hongos que solamente quedan en contacto con la raíz, quedan por afuera, pero otros hongos pueden penetrar la raíz, pueden meterse dentro de la raíz y entonces aparecen estas raíces hinchadas que, a diferencia de los nódulos que eran redonditos, acá toda la raíz está como, fíjense que parecen esas raíces con velamen que veíamos de las orquídeas. Y el hongo, incluso cerca de las plantas, puede, en el caso de los árboles, sobre todo los bosques, puede formar hongos de sombrero, porque hay distintos tipos de hongo, distintas variedades de hongo que pueden formar micorrizas, ¿sí? Y estas son, lo que yo le decía, los hongos que pueden penetrar. Algunos viven solamente pegados a la raíz y se tocan, pero otros pueden generar hifas, parte de su micelio, parte de su cuerpo, que ingrese en las primeras capas de la raíz de la planta. Entonces la relación es mucho más estrecha y es mucho más beneficiosa esa relación. Las raíces gemíferas, en general, las plantas, las raíces no generan yemas. Las yemas son unas estructuras que van a generar flores y frutos, o ramas y hojas, y que están en el tallo. Entonces las raíces no generan yemas para producir plantas nuevas, o sea, ramas y hojas. Pero algunas especies sí, sobre todo algunos árboles. Los casos más típicos son los álamos. Vieron que tenemos una alameda y empiezan a aparecer cerca de los álamos retoños nuevos. Bueno, esos salen desde las raíces. También el chañar, que es un arbolito típico de nuestros montes, también genera a partir de las raíces yemas que generan plantas nuevas. Es una modificación de la raíz porque generalmente una raíz no hace esto, ¿sí? Las raíces carnosas que veíamos siempre quedan con un pedacito de tallo que es donde van a estar las yemas que van a rebrotar y van a generar plantas nuevas. Bueno, acá no, acá salen directamente de las raíces. Y podemos ver estas cosas, ¿ves? Una raíz de un árbol que empieza a generar plantitas nuevas. Una raíz de un chañar que empieza a generar plantas nuevas. Esto, por un lado, nos sirve porque nos va a permitir generar plantas nuevas, pero por otro nos puede llegar a perjudicar cuando queremos limpiar un terreno y hacer un césped o hacer un jardín. Y acá me quedó mal, arriba dice raíces gemíferas, en realidad son raíces de plantas parásitas, y hemiparásitas son raíces austorios, que son raíces que directamente no van abajo tierra, sino que se clavan en el tallo de otras plantas y absorben las sustancias. Hay dos casos más comunes, yo tengo fotos de esto, lo que yo le decía los otros días, creo que con usted hablaba, que parece una planta extraterrestre, porque es de color naranja, medio color fluo, y todo esto son raíces que se van a ir a clavar en el tallo de la planta parasitada y le van a extraer todo el alimento. La ligaria, muérdago, ese que se usa en Europa para hacer adornos de Navidad, también es una planta parásita que tiene este tipo de raíces, que son raíces austoriales. Ya lo voy a arreglar y en el PDF lo voy a dejar bien. No son raíces gemíferas, son raíces austoriales. Bien, como conclusión, ¿por qué es necesario conocer el tipo y característica de las raíces? Porque conocer este sistema radicular de una planta ornamental nos va a posibilitar ajustar su manejo y la utilización. Nosotros sabemos que si tenemos un suelo muy suelto, tal vez tengamos que utilizar alguna planta con raíces fasciculadas.
para fijar dunas, para fijar terrenos muy movedizos. Hay muchas plantas con raíces fasciculadas que nos van a permitir hacer una fijación. También voy a usar raíces fasciculadas cuando tengo algún impedimento en el suelo. Porque si a 1 metro tengo una capa endurecida de brosa o de piedra, poner plantas con raíces muy profundas, con raíces pivotantes, van a hacer que su crecimiento se vea limitado. Y justamente conocer estos sistemas radiculares y cómo se mueven nos va a permitir manejar los riegos, elegir las especies para cada tipo de jardín que yo quiero hacer, saber que si tengo una zona que se encharca, puedo elegir alguna raíz o alguna planta con un sistema radicular más superficial, que entonces no se vea tan afectada por el encharcamiento. Poner plantas con raíces carnosas en suelos muy pesados y muy húmedos me va a hacer que me ocasione un problema de que esa planta se pudra la raíz y no crezca. Las plantas con raíces carnosas generalmente van a necesitar suelos sueltos, suelos livianos, bien drenados, o sea que no acumulen agua. Entonces, todo esto, conocer no solamente las raíces, sino los tallos, las hojas, me va a ir permitiendo poder elegir, de acuerdo a estas características, las distintas especies para ir armando mi jardín, mi construcción, mi diseño. Y hasta acá llegamos por hoy.